misericordia nos sigue visitando. Amén. Y sobre todo, que no nos deja. Así que esa es la convicción que todos los que estamos aquí tenemos, que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Y si alguien en algún momento pensó en su corazón que el Señor se olvidó o ya se ha olvidado de usted, esa es mentira del enemigo. Amén. Así que quisiera que hiciéramos una oración. Si usted me acompaña a orar y pedirle a nuestro buen Padre que está en el cielo, que tenga bien ministrarnos por medio de su palabra, y que el consejo que hoy va a haber sea un consejo en el que usted y yo podamos ponerlo por obra. No solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Yo sé que en algo Dios le va a hablar. Amén. Padre que estás en gloria, hoy venimos presentándonos delante de ti, Señor, reconociendo que somos necesitados, Señor, que necesitamos humillarnos delante de ti. Por favor, háblanos una vez más a nuestras vidas. Ahora que, Señor, tú has permitido que podamos entender es el ministerio de la reconciliación, Señor, y que somos parte, Señor, cada día de ese amor tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el maná que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy, cada uno pueda levantarse y recoger su porción, Señor. Y que ninguno de los que estamos aquí, Padre, regresemos con las manos vacías, sino que nuestro corazón sea restaurado en la medida que cada uno nos dejemos restaurar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias damos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Y insisto, no nos cansamos de decir que para siempre es su misericordia. Y de esa misma manera, hermano, no me canso de seguir enseñando, seguir predicando acerca de estas dimensiones del perdón, porque le decía la semana pasada, no podemos en 45 minutos expresar o enseñar e instruir todo lo relacionado con el perdón, porque toda la Biblia, todas las escrituras que fue inspirada por Dios, dada para nosotros, hermano, toda la enseñanza que el Señor dejó escrito aquí nos habla con respecto al perdón. Pero para eso nosotros necesitamos entender ese proceso en nuestras vidas y cómo el Padre nos va llevando, como dice la Escritura, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día llega a su perfección. Entonces el Señor, hermano, sabe que usted y yo somos justos. Mire el hermano, la hermana que tiene a la par, no se llama justo ni justa, pero es un justo de parte de Dios. Atrévase a verlo, dígale, usted es justo de Dios. Entonces va a entrar en un proceso, así como la luz de la aurora, hasta que resplandezca en usted y en mí y se vea esa luz de parte del Señor completamente a su perfección. Así mismo nos lleva el Señor en esas dimensiones para poder entender, para poder ser libres, hermano. En el momento que entendemos el perdón de Dios, en el momento que aprendemos a perdonar a nuestro semejante y en el momento que logramos entender el verdadero perdón que tiene que haber dentro de nosotros. Para esto, así rapidito, hermano, solo déjeme recordarle, hablábamos de la primera dimensión. Parte de esa primera dimensión, hermano, es aquel que esconde su pecado y no puede prosperar. Aquel que no lo confiesa y no lo deja, hermano, no va a poder recibir el perdón de parte de Dios. Es necesario, y por eso tengo que insistir en decirle, hermano, y ese es el mensaje que Dios pone una vez más para cada uno de nosotros. Es más, le voy a decir algo, y me gustó algo que escuché esta semana. Como ministro, mi tarea, mi obligación es algo parecido como el cartero, fíjese. Tal vez usted dirá, o algún ministro que esté escuchando en este momento dirá, yo no soy cartero. Pero fíjese que parte del oficio que el Señor le ha delegado a uno es entregar la carta. Así hace el cartero. O usted ha visto carteros que llegan, le tocan la puerta y le dicen, Señor, aquí le traigo su carta. Y usted la recibe, muchas gracias, qué amable, se lo agradezco. Y el cartero ahí parado viendo.
Sí, ya le dije que le agradezco, muchas gracias, que Dios lo bendiga, y el cartero ahí esperando. ¿Ha tenido usted tal vez esa experiencia, no? Yo pienso que tal vez la experiencia, si alguno en alguna oportunidad en aquellos años lograba ver uno a los carteros, hermano, a su bolsa, acá a su mochila, y le entregaba a algunos personalmente la carta. Ahora se lo dejan en su buzón. Pero imagínense que el cartero se queda ahí esperando que usted abra la carta, y usted con toda educación decirle, bueno, no sé si necesita algo más o espera algo. Sí, quiero ver qué le mandan a decir. Pero fíjense que entonces el cartero lo que hace, entrega la carta, ya usted es responsable el momento que abre y lee lo que ese contenido tiene. Así el Señor nos envía una carta con 66 libros. Y cada uno de los que estamos aquí somos responsables de leer o no leer la Escritura. Ya esa es una responsabilidad, eso ya es algo personal. Y últimamente he estado entendiendo eso, hermano. Y usted que ha estado viviendo los jueves se ha logrado dar cuenta cómo el Señor ha estado hablando a nuestras vidas, que tenemos que obedecer lo que escrito está en su palabra. No solamente el día domingo decir, solo hoy voy a abrir la Biblia, si es que trae Biblia. Pero entonces, ahora viene el Señor y nos dice, bueno, lo que quiero enseñarte una vez más, porque no quiero redundar en los temas que ya hemos visto, el Señor viene y dice, si tú te despojas de todo aquel pecado, lo confiesas, no lo ocultas más, viene el Padre, le estoy parafraseando lo que dice Proverbios 28:13, viene el Padre y entonces en ese momento que usted y yo nos despojamos, nos ministra paz y empieza a venir una prosperidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Dice, literalmente dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Pero el proceso que Dios usa es 1 Tesalonicenses 5:23, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces viene el Señor y nos habla que lo primero que usted y yo debemos de anhelar o buscar es el perdón de Dios. Al encontrar el perdón de Dios, el paso que sigue, hermano, es reconocer y reconciliarnos con Él. Luego hablábamos también, hermano, que lo que el Señor nos pide a cada uno de los que estamos acá. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos? Amén. ¡Qué convicción, hermano! Amén. Amén. Amén, diga usted. Porque, hermano, yo sé como pues hablaba con una hermana y me contaba que su hijo todas las mañanas, de buena mañana al salir a su trabajo, se pone a orar. Y eso, hermano, dice uno, de veras, qué necesario es de que usted y yo oremos. Bueno, para los que oran todas las mañanas, el Señor nos habla en Marcos 11:25 y dice su palabra, y no solo en las mañanas, en todo tiempo, porque escrito está y dice, orad sin cesar. Eso quiere decir orar en todo tiempo. Miren lo que dice su palabra. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, en la segunda dimensión que el Señor nos pone, nos enseña a que tenemos que perdonar. ¿Pero a quién voy a perdonar? Voy a perdonar, hermano, al que me ha ofendido. Pero para poder entender esta dimensión, yo tengo que obedecer lo que escrito está en la palabra del Señor. Y el Señor dijo en Mateo 22:37 y 38, amarás al Señor tu Dios. Pero en el versículo 39, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para poder entrar o permanecer en esta dimensión, yo tengo que aprender a amar y perdonar. Porque de lo contrario, hermano, por más que usted y yo leamos la palabra, si no ponemos en práctica esto, nuestras ofensas no van a ser perdonadas. Al entender otra vez acá, entramos a la tercera,
que es lo que estábamos viendo la semana pasada, hermano, cuando el Señor nos habla en el libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 18. Pero ahí el Señor nos muestra que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y no recordarnos más del ayer, porque ese es uno de los problemas que muchos cristianos tenemos. Y me voy a involucrar por un momento, hermano, porque cuando no se nos olvida el pasado y no nos perdonamos a nosotros mismos, no podemos superar lo que hemos vivido. Y entonces vienen consecuencias. Y ahí es donde quiero volver, hermano, a retomar el tema para volver a ver qué es lo que realmente el Señor quiere de cada uno, hermano, y cómo podemos permanecer en esta dimensión. Porque siempre sale algo nuevo en nuestra mente o en nuestro corazón que tenemos que olvidar. Y ahí es donde Dios quiere tratar. Y ahí es donde Dios quiere obrar una vez más. Mire cómo dice en esta versión Dios habla hoy 2002, en Isaías capítulo 43 y versículo 18. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Ya no recuerdes el ayer, ya no se quede, hermano, como conocí a una persona que era un dicho, ella decía de su país, no se quede clavado, decía, en el pasado. No se quede recordando solo el pasado, no viva del recuerdo. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a vencer, a no recordarnos del pasado. Mire, tanto así que usted puede ver la manipulación que hay en los sentimientos, que hasta por ahí escuché yo cierta vez que hay una emisora, la emisora del recuerdo, que a muchos hasta los hace suspirar. Esas canciones las oía yo cuando era joven. Bueno, que casi aquí todos son jóvenes, ¿verdad? Pero el Señor dice: ya no recuerdes más el ayer, no pienses más en el pasado, porque si nos detenemos ahí, hermano, no vamos a poder superarlo. Decíamos el domingo pasado cuando hablábamos, hermano, sobre cierto personaje en la Biblia que le costó perdonarse él mismo. Aitofel, ¿se recuerda usted? No voy a recordar el tema de la semana pasada, pero a él le costó perdonar a quien ofendió a su nieta y perdonarse él mismo, porque como un delegado de parte de Dios que recibía palabra de parte de Dios, no tuvo la autoridad para hablar en su momento. Pero yo veía algo más ahí, por eso es que quería detenerme nuevamente aquí, hermano, y aquí es donde quiero entrar rapidito ya en el tema. ¿Cómo vencer esos obstáculos o dificultades? ¿Cómo poder, hermano, le ponías ahí arriba, ¿verdad? Superar esas situaciones difíciles que nos ha tocado que vivir algunos. ¿Cómo poder realmente superar esto? Para que de esa manera cada uno poder olvidar y superar. Y aquí es donde Dios, hermano, quiere hablar a nuestras vidas. Aquí es donde una vez más yo entiendo que Dios quiere que usted y yo realmente aprendamos a olvidar y superar. A que no cuando haya una situación difícil ahí aprovechamos el momento para recordarles a otros todo lo malo que han hecho, sino que ahí es un trato donde Dios quiere tener con cada uno, para que de esa manera, hermano, podamos enfocarnos una vez más en olvidar el pasado, superar ese pasado. Y aquí es donde logré entender que Dios lo que nos quiere enseñar como sus hijos. ¿Cuántos somos hijos acá, hermanos? Aleluya. Como hijos de Dios, Dios quiere enseñarnos las estrategias, las artimañas del enemigo que quiere usar en contra nuestra para no poder superar, para no olvidar el pasado. Entonces ahí quería hablarle esta tarde, hermano, cómo Dios quiere mostrarnos a la luz de la palabra que el enemigo lo que quiere, hermano, es destruirlo completamente. Por eso dice en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 10. Y mire esta versión. Esta es una versión de la Biblia española.
Y dice, el ladrón no viene más que para robar, oiga esto, sacrificar y destruir. Entonces, nuestro adversario, nuestro enemigo, dice las versiones que usted y yo tenemos, quise subrayarle más que todo esa palabra, porque las versiones que usted y yo leemos es, el diablo dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero en esa palabra matar encontré en esta versión sacrificar. ¿Y sabe qué quiere el enemigo? Sacrificar a los hijos de Dios. ¿De qué manera ha logrado encontrar el enemigo destruir a los hijos de Dios? Recordándoles su pasado, haciéndoles sentir que no se perdonen por su pasado. De esa manera ellos van a lograr, al no olvidarse del pasado, van a lograr no recibir las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Y entonces lo que provoca es que muchos no se levantan como hijos de Dios, porque en lo más profundo de su ser tienen algo oculto, algo escondido. Proverbios 28:13, una vez más, algo que no los deja tranquilos a ellos, y por lo mismo no toman esa libertad de levantarse como hijos de Dios. Por eso mismo hay quienes se mantienen con cierto desánimo, porque no han logrado encontrar esa libertad en Cristo Jesús. Hay quienes, hermano, no solo les ha entrado un desánimo, sino un desaliento. Yo ponía, hermano, un desaliento mortal. Aquello, hermano, que la Escritura nos enseña, que lo que Dios quiere, hermano, es que usted y yo estemos conscientes del trabajo que quiere hacer el enemigo, que el Señor lo reprenda, el enemigo de nuestras almas, el trabajo que quiere hacer para sacrificarnos completamente, para que ya no se levante ninguno. Y ahí, hermano, es donde usted puede ver de que el fuego en algunos ha disminuido. Por eso es que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice, aviva, una versión dice, aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto un fuego en cada uno de nosotros, hermano. Pero en algunos se ha estado apagando ese fuego. En algunos se ha perdido aquella devoción, aquella intimidad con Dios. En algunos, hermanos, ya se ha vuelto una costumbre, pero ya no hay una relación como antes la tenían con el Señor. Por eso, si algo tenemos bien claro usted y yo, hermano, es que no practicamos una religión, sino lo que usted y yo tenemos es una relación directa con Dios. Y tiene que mantenerse ese fuego encendido. Entonces, al entender cuál es la artimaña del enemigo, hermano, que quiere completamente destruirnos, viene el Señor y nos dice, pero no estás solo. Te voy a decir algo. Aunque eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo, en la versión Peshita, mire, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan mejor. Mejor de la que han tenido hasta el día de hoy. Y perdone que vuelva a recordarle las dimensiones del perdón, pero es necesario que podamos entender que si usted y yo no pedimos perdón en la primera dimensión a Dios constantemente, nos va a costar tener una vida mejor. Dios tiene planes de bienestar para cada uno. Jeremías 29:11 dice, Dios no tiene planes de calamidad. Los mejores planes que Dios tiene es para nosotros, como sus hijos. Ahora depende de usted y de mí si queremos tener una vida mejor de la que hemos tenido hasta el día de hoy. Hoy le podría decir yo con toda libertad, hermano, pare de sufrir. Aunque también le voy a decir algo, ¿verdad? Entonces sí, tengo que parar de sufrir. Sí, y no vendría. Porque es necesario, también dice la palabra en el libro de Hechos, que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, hermano, muchos dicen, no, yo lo que quiero ya es parar de sufrir. Sí, el Señor quiere que usted y yo tengamos una vida mejor, pero en medio de las tribulaciones el Señor nos enseña a madurar y a enseñarnos que no estamos solos. Otra versión dice, a que tengan una vida rica y permanente.
Otra versión dice para que la vivan plenamente. La vida que Dios nos ha dado, hermano, el tiempo que Dios nos ha dado es un tiempo que tenemos que aprovecharlo. El libro de Eclesiastés nos lo enseña. Todo a su tiempo, ¿qué dice? Es hermoso. Hay tiempo, hermano. Si alguien dice, hermano, pero es que a mí me ha tocado una situación difícil, bueno, puede hacer que el tiempo que Dios le está permitiendo sea un tiempo de llorar. Pues llore, hermano, aproveche. Pero no toda la vida se la va a pasar llorando. Pero hay un tiempo de reír, hay un tiempo de gozo. Tenemos que saber aprovechar cada tiempo que Dios nos da durante estamos en esta existencia. Amén. Entonces el Señor viene y nos habla a cada uno, hermano. Tenemos que prepararnos. Si ya sabemos que nuestro adversario quiere sacrificarnos completamente, quiere humillarnos, eso es lo que el enemigo quiere, humillar a los hijos de Dios, y sabe cómo hacerlo. Sabe que puede humillar a un hijo de Dios difamándolo, poniéndolo en mal. Sabe que puede destruir a un hijo de Dios recordándole el pasado y no perdonarse a sí mismo. Entonces, hermano, ante eso viene el Señor y habla por medio del apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Hermano, esto es para que usted y yo ya nos levantemos. Esto es para que usted y yo, perdóneme, ya no se haga la víctima. Ya en YouTube usted puede ver que ya una persona se hizo la víctima ahí. No se haga usted la víctima, no me hago yo la víctima. Ya tenemos que levantarnos, hermano, como hijos de Dios, como guerreros de Dios. Tenemos que levantarnos y pelear la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna. No se pierda las bendiciones que Dios le está dando por estar ahí solito haciéndose aquello que nadie me quiere, nadie me ama a mí. Si usted supiera todo lo que me ha pasado, hermano, si yo le contara tal vez lo que ha pasado a otras personas, se quedaría usted corto en lo que le ha tocado que vivir. Otras personas han pasado situaciones difíciles, hermano, y con todo respeto voy a decir esto, y no se están quejando. Entonces el Señor quiere levantarnos, quiere que usted y yo ya tomemos una determinación. Ahora, si usted es de los hermanos o hermanas que le gusta estarse quejando, puede ser que tal vez su libro preferido en la Biblia sea el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Y por eso se lamenta por todo. Ay, Dios mío, qué calor. Ay, qué frío. Cuando hay frío, qué frío. Cuando hay calor, qué calor. Cuando está lloviendo, ay, Dios mío, ¿por qué está lloviendo? Me voy a derretir, ni que fuera de azúcar, ¿va? Me voy a derretir al salir, Señor. Por todo busca excusa para quejarse. Pero Dios manda los medios para que en medio del calor, mire cómo están algunos, ahí soplándose, ¿verdad? No lo deja. Pero entonces el Señor dice: pues para eso te llamó Dios, y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Aunque tal vez en el momento algunos ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero hubo un compromiso delante del Señor. Romanos capítulo 10 y versículo 9 lo dice claramente. Bueno, entonces viene el Señor y nos avisa, así como nos está diciendo que nuestro adversario está en contra de nuestra vida. Ahora el Señor viene y nos manda una alerta y nos dice por medio de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10 qué es lo que nuestro adversario está haciendo. Mire, el Señor lo que está haciendo es que nos está poniendo todo, hermano, para que usted y yo nos demos cuenta cuál es la intención del enemigo contra usted. Entonces el Señor viene y nos aclara. Por eso es que el Señor le habló a Josué y le dijo, en un momento de desesperación, cuando Josué dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Moisés ya murió y este pueblo, realmente si a Moisés le costó, para mí va a ser más difícil. Y el Señor se para y le dice, Josué 1:9, usted lo puede leer: no te he dicho que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces llegan momentos en que el Señor nos dice, hermano, esfuérzate, sé valiente, porque tu adversario
se presenta todos los días delante de mí. Mire, hermano, hasta dónde llega el enemigo, hermano, a querer acusarnos en los lugares celestiales. Y como es el padre de la mentira, dice la Biblia, se presenta tal vez hasta decir mentiras de usted y tal vez a quienes creen esas mentiras. También llega delante del padre, es que ese hijo que hiciste, Señor, tan feo, y el otro se lo quiere decir, yo soy feo. Hasta se mete al concurso del rey feo, ¿verdad? Y todo lo que Dios ha hecho es hermoso. Mire con discreción al hermano que tiene la mano. Qué lindo, qué linda esa hermana. No se atreve, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, Dios lo ha hecho hermoso. Dios le ha hecho hermosa. Y por eso escrito está en su palabra, y se lo he dicho una y otra vez, el corazón alegre que hace, hermano, hermosea el rostro. Así que no se vale, la viña de Cristo, no se vale estar triste. Amén. Amén. Tiene que haber siempre ese gozo y esa paz en nuestros corazones. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Mire quién ha sido lanzado. No sé si lo logra ver ahí. Ha sido lanzado fuera. Se lo vamos a subrayar aquí por si no lo logra ver. Mire. Ha sido lanzado, ¿quién dice? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, mira, hermano, de día y de noche. El enemigo se está presentando, déjeme decirle esto, y por eso el Señor lo dejó escrito, para que no quepa la menor duda que el enemigo lo que quiere, hermano, es que usted y yo no nos levantemos como hijos de Dios. Entonces se presenta delante de Dios y nos acusa de día y de noche. ¿Y sabe qué acusación? De veras, honestamente se lo digo, me agrada, porque a lo lejos escuché yo una vez, hermano, cuando se refirió a uno de ustedes, no le digo quién, ¿verdad? Pero alcancé a oír cuando llegó el enemigo a acusar: es que ese hermano es el que más se mete contigo, ese hermano es el que más dobla sus rodillas, ese hermano es el que no le importa lo que está atravesando, siempre levanta sus manos. Ahora diga usted: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo Señor Dios? Pero eso, hermano, se presenta el enemigo a acusarle. Y eso es lo que el enemigo está haciendo. Por eso, hermano, el Señor quiere hablarnos a nosotros, que logremos entender que es necesario que nos mantengamos en esa dimensión del perdón, porque constantemente usted y yo nos ponemos a cuentas de Dios. Constantemente, aunque usted no lo crea, tiene que estar perdonando a su hermano. Constantemente, hermano, el enemigo le va a querer hacer recordar cosas del pasado, y usted tiene que aprender a perdonarse. Porque de lo contrario, hermano, el enemigo está ganando la batalla. Y no le demos lugar al enemigo para que tome ventaja sobre nosotros. Amén. Amén. Viendo todo esto, hermanos, que yo me emociono, créanme. Me emociono porque, mire, me hace recordar lo que le hablaba la semana pasada también. Y traje a colación nuevamente este versículo. En la versión Reina Valera dice, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 10: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Una hermana al final de la aplicación de la semana pasada me hacía un comentario y fue como un rema, de veras, dije, qué impactante. Porque ¿sabe qué hizo el Señor, hermano? Le dio la oportunidad a ese siervo de volver a escuchar el mensaje de Dios, de no quedarse sin escuchar el mensaje de Dios. Retoma su oreja y se la vuelve a poner en su lugar. ¿Sabe qué hace el Señor con muchos de nosotros? Que tal vez en un momento o en alguna situación que vivimos, oímos un mal testimonio o vimos mal el evangelio, el Señor nos vuelve a retomar nuestra oreja y nos circuncida nuestros oídos para que escuchemos plenamente el mensaje de Dios.
para que no venga a usted aquella que tal vez escuchó, solo Dios puede perdonar. El hombre no tiene la facultad de perdonar. Bien, el Señor le agarra la oreja, se la pega y le dice: te he dado la facultad de perdonar también, así como yo te perdono. Pero también te he facultad para que te perdones a ti mismo si hiciste algo que no debiste haber hecho. ¿Sigo leyendo? E hirió, dice, al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ayúdeme, hermano. Léalo, aquí se lo puse, no sé si tenga su Biblia. Yo necesito que usted se le quede el nombre de este personaje. ¿Cómo se llamaba que le cortó la oreja? Malco. Vale. Ahora, ¿por qué le digo que usted se recuerde de ese nombre? Porque tenemos que tener cuidado. ¿A quién le hemos cortado la oreja? Y pedirle perdón al Señor. Porque si no, estoy hablando de una manera espiritual, hermano. No hay que creer que, pero es que yo nunca anduve con machete, a mí nunca me llamaron el mocha orejas. Eso solo es en México, hermano. No, óigame, por favor, óigame con oídos circuncidados. Ahora, ¿el por qué le hago mención de esto? Porque dice en el libro de Juan, capítulo 18 y versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, y se lo puse ahí en rojo, mire, hermano, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Cuidado, porque siempre van a salir parientes que te van a querer recordar el pasado, para que no puedas vivir tu presente. Sí, qué bonito, ahora ya se la lleva de cristiano, ahora sí ya se la lleva de cristiana, como que se le olvidó quién era. Si supieran, mire, yo le sé esto. Cuando usted encuentre a alguien así, usted dice: ¿sabe qué? Con todo respeto, se le olvidó decir también que yo era esto y esto. Pero de todo eso, el Señor me perdonó. Pero entonces, ¿por qué le traigo a colación esto? Porque se van a aparecer muchos parientes queriéndole recordar, y eso es lo que le sucedió a Pedro, hermano, en un momento, en una situación difícil que él estaba viviendo. Usted se recordará que el Señor le dijo que le iba a negar 3 veces, y efectivamente se cumplió. Y en el momento que se cumple eso, hermano, le recuerdan no solo que le iba a negar 3 veces, sino le recuerdan lo que él había hecho en el pasado. ¿Se lo lee? Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea que mire, lo tenía bien vigiladito a Pedro. Si yo te ando siguiendo, Pedro, ¿crees que se me ha olvidado cómo le cortaste la oreja a mi pariente? Dale gracias a Dios que el Señor en su misericordia. No creo que haya hablado así, ¿verdad? Pero tal vez haber dicho: dale gracias a Dios que el Señor le volvió a poner la oreja a mi pariente, si no sé dónde estuvieras en esta hora. Y hay quienes, aún siendo cristianos, hablan todavía así: soy cristiano, pero todavía no he entrado a un estado de perfección. Pero mire, luego dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Bueno, aquí diríamos, aquí entra el tema, pero ya casi tengo que ir terminando nuevamente, ¿verdad? Pero aquí es donde el Señor viene y nos habla a nosotros. Cuidado, porque se van a levantar otros queriéndote recordar el pasado. Tenemos que tener cuidado. Tal vez ahí sería otro tema, pero yo creo que vamos a cerrar estos temas, porque ya el Señor quiere mostrarnos realmente, hermano, qué voz queremos escuchar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz del diablo? ¿O quieres escuchar tu voz interna? Tienes que saber qué voz estás escuchando. Porque si es la voz de Dios, el Señor dice que Él nunca más se recordará de nuestros pasados. Es más, lo toma nuestros pecados y los tira al fondo de la mar. Pero si es la voz del enemigo, va a usar muchas veces hasta el que tiene más cerca, principalmente a uno de la familia, para quererte acusar. Y lo más tremendo es que si escuchas esa voz interna, que en lugar que te edifique, te va a destruir, tienes que poner un alto.
Porque de lo contrario, hermano, no vamos a poder recibir las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Porque siempre va a haber algo que te va a decir, o tal vez parte de tu niñez creciste con eso, y eso es como una escuela que te va a decir, yo no me lo merezco. No merezco tanto amor de parte de Dios. Tal vez el hermano sí, porque él sí es buena gente. A usted porque no lo conoce, ¿va? Como dice un dicho, de las aguas mansas líbrame, Señor, que de las turbulentas me libro yo, ¿verdad? No deberíamos decir dichos, pero realmente, hermano, ahí dice, ay, no es que él se mira buena gente. Ay, ya se ha entrado en años a alguien, ¿verdad? Dice, ay, tan buena gente, pero no sabe realmente tal vez el daño que ocasionó en su etapa de la juventud, o con sus hijos, o su esposa, o su esposo, y no ha tenido aquello de venir y pedir perdón. Pero sí, ahí lo ve usted tranquilito, humilde, ni habla, ¿verdad? Mejor que ni hable. Y si va a hablar, que sea para pedir perdón, ¿verdad? Bueno, entonces, en Isaías capítulo 43 y versículo 18, una vez más, el Señor nos vuelve a decir, miren esa versión como dice, olvida las cosas de antaño, ya no viváis en el pasado. Hermano, qué tanta insistencia dirá, pero a veces es bueno, hermano, que nos digan las cosas una y otra vez y otra vez. Discúlpeme, hermano, a mí con una sola vez que me digan las cosas, yo entiendo. Pero mire, si el mismo Señor cuando le hablaba a sus discípulos, con todo respeto les decía, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Y muchos, usted léanlo en la palabra, y muchos por no sentirse avergonzados de, sí, Señor, entendemos. Oh, a plenitud, Señor, yo sí entiendo bien. Y cuando el Señor los ponía a prueba, no habían entendido nada. Por eso es que el Señor les decía, les tengo que hablar en parábolas. Pero a vosotros, ustedes que son mis discípulos, se los voy a explicar. Por eso es que el Señor nos habla una y otra vez, hermano, porque Él quiere que usted y yo atendamos el consejo de lo que escrito está en su palabra. Por eso es que el Señor insiste, hermano, en que usted y yo dejemos el pasado. Que de lo contrario, hermano, una vez más, no vamos a poder vivir nuestro presente. Mucho menos lo que Dios tiene preparado en el futuro para nosotros, ¿verdad? Algunos lo ven de lejos. Eso del arrebatamiento, a ver si será cierto, hermano. Eso que nos vamos a ir en una nube. No, en una nube va a venir el Señor. Y usted y yo vamos a ir al encuentro con Él. Y después nos vamos al bimá de Cristo. Y después del bimá de Cristo nos vamos a la sinagoga. Una reunión con Él. Y aquellos que no hayan dado la estatura y aquellos que no hayan cumplido con lo que el Señor dejó escrito van a salir avergonzados. Pues eso no es solamente decir, sabe, lo veo lejos. Véalo cerca. Porque ya los tiempos se están terminando. Entonces, aunque no haya un amén, el tiempo se está terminando. Tal vez usted dirá, bueno, el tiempo de usted, pastor, que tiene que terminar de predicar. Tiene razón. Solo déjeme mostrarle un par de versículos más. Isaías capítulo 43 y versículo 19. Mire lo que habla el Señor. Y es la promesa que Él nos da. Si en verdad usted y yo le creemos a Dios, si en verdad usted y yo hoy una vez más tomamos la decisión y decimos, ya no me voy a acordar más del pasado, ni voy a traer a mi mente las cosas antiguas, ya estuvo suave, ya no me voy a dejar atormentar ahí por ese pasado. Es más, si alguno tenía aquella tradición, por mi culpa, ya tampoco me va a estar golpeando el pecho, que no sea que se le mueva el corazón para otro lado y se le va a parar, y entonces ahí ya pasó mejor vida. Pero entonces viene el Señor y mire lo que nos dice: voy a hacer algo nuevo. ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer algo nuevo en su vida? Amén. Yo sí lo creo, hermano. Dios va a hacer algo nuevo. Y fíjese que no solo lo creo en mi vida, lo creo para usted también. Dios va a hacer algo nuevo en usted. Aunque muchos tal vez no lo vemos, hermano. Aunque muchos en el momento quisiéramos ya ver las cosas. Yo le conté el testimonio, hermano, un día antes de que el Señor nos abriera las puertas en esta casa. Yo estaba en el storage ahí orando y orando también. Porque al día siguiente no teníamos dónde reunirnos. Aunque mi hermana Roxana había abierto las puertas ya de su casa
para los que quisiéramos ir allá y hacerle servicio al Señor y glorificar su nombre. Pero él decía: Padre, ¿dónde, Señor? Y yo lo veía, hermano, pero esa misma tarde, después de que llegué a la casa, me bañé, tuvimos una reunión aquí con el concilio de los hermanos de esta iglesia, y ya en el contrato estaba que al día siguiente teníamos la reunión acá. Y yo no lo miraba, pero el Padre ya lo había visto. Y así nos pasa a muchos. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo yo voy a cambiar? Lo miro lejano. A veces uno mismo se dice así: ay, con esas malas mañas que tengo, porque así le decían a uno, mañoso es usted, las malas mañas tiene. Entonces se lo creyó uno: ay, con esas malas mañas, malas costumbres que tengo, saber si voy a cambiar. Pero quiere que le diga algo, el Señor ya lo ve diferente a usted. Dice la Biblia que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta perfeccionarla. Y lo que es para el Señor ya fue. Lo que es para usted y para mí hoy, para el Señor ya fue. Para lo que Dios está viendo hoy en su vida, que tal vez algunos dicen: no, a ver si Dios me va a cambiar. Y usted ha visto el cambio. Dios ya lo vio desde ayer. Pero usted y yo todavía no lo hemos visto, pero el Señor quiere que lo veamos. Por eso es que el Señor viene y dice: voy a hacer algo nuevo. Mira hasta los signos que tiene arriba. Voy a hacer algo nuevo, pero espero que mi pueblo lo crea. Es más, mire lo que dice: ya está sucediendo. Es más, yo le aseguro que en algunos ya se está respirando. Ay, siento como que me van a quitar un peso de encima. Ay, de veras que ahorita siento que me he detenido. Tal vez en la respiración de alguno o el suspiro. Es cierto. Necesito levantarme. Tengo que ser el mismo de antes. Cuando conocí al Señor, no es posible que me haya detenido tanto tiempo. Ya está sucediendo. ¿No os dais cuenta? Dice el Señor. Estoy abriendo un camino en el desierto, donde usted dice: ya no aguanto, ya me cansé, ya tantas cosas que me ha pasado. Si usted supiera, hermano, cuántos problemas tengo, y esos son parte de su desierto, pero que son necesarios muchas veces. Es más, el Señor habla en su palabra y dice que fue necesario que el pueblo de Israel pasara por el desierto para ser probados. Y hermanos, los que hemos tenido la experiencia y pues tuvimos la oportunidad de estar en esas tierras, qué desierto, qué calor, hermano. Y ahí anduvo el pueblo de Israel. Y jamás Dios los dejó. Así que le digo a usted también, hermano, hermana, aunque usted sienta que anda por desiertos, jamás lo va a dejar el Señor ahí. Es más, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Y en medio del desierto, ¿sabe qué hace el Señor? Le muestra el camino. Donde usted piensa que sabe qué me va a pasar, ahí el Señor le muestra un camino, hermano, y ríos en lugares desolados. Ahí el Señor, hermano, da la promesa. Pero parte de esa promesa usted y yo la tenemos que creer. Y le recuerdo una vez más Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aún cuando no se pueda ver. Aunque usted no lo vea, ahí el Señor le dice: ahí está. Tus promesas, ahí están. Entonces, ya para terminar en estos últimos 5 minutos, yo creo que aquí es donde cada uno vamos a ser confrontados. ¿Cómo vencer entonces estos obstáculos o dificultad? Sencillo, hermano. Perdonar y olvidar. Y práctico el Señor, ¿verdad? ¿Cómo voy a vencer esos obstáculos o dificultades para poder perdonarnos y olvidar? La única manera, y lo veíamos, hermano, es superando toda situación difícil. Y no solo superarlo, sino también, yo se lo ponía acá, sino también, hermano, sobrepasarlas.
Toda situación difícil que usted esté atravesando, el Señor quiere que lo supere. Porque si se queda en eso, lo único que va a provocar es que va a haber un estancamiento. Entonces, si usted y yo no superamos eso, hermano, el acusador se va a levantar. Y acuérdense lo que leíamos en el libro de Apocalipsis: va a estar de día y de noche acusándolo. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, fuera toda acusación. Fuera toda acusación que venga de parte del enemigo. Fuera toda acusación que venga de parte de algún pariente. ¡Qué bueno que me llamaste! Es que le llamé para decirle que ahora ya soy cristiano. ¡Ah! Cristiano, pero mira, si vos aquí empieza, pues no reciba esa acusación. Porque si no, lo único que está haciendo es dándole lugar al acusador que tenga argumentos para cuando se presenta delante del Padre decir todo lo que usted y yo hacemos. Qué bueno que vaya y que lo acuse. Es que yo vengo a acusar a fulano y a sultano. No, mejor no hay que mencionar fulano y sultano. Vengo a mostrar aquí lo que Pancracio hace delante. Es un hipócrita, Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ese hipócrita yo lo amo y estoy esperando que se arrepienta. O sea, que por más que el enemigo quiera poner en mal a alguno, hermano, el Señor, mire lo que nos dice hoy a cada uno de nosotros. Hoy, no mañana, hermano. El Señor te viene a decir nada más y nada menos que pelees la buena batalla. Esto es lo que el Señor nos viene a decir otra vez. Y aunque el enemigo se levante como ladrón para robar, matar y destruir, dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermano, viene el Señor y nos recuerda nuevamente esto: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, aunque muchos no se den cuenta, pero ya estoy abriendo caminos en el desierto. Y donde había sequedad, donde ya no fluía, el Señor va a hacer que nuevamente vuelva a fluir como ríos de agua viva dentro de nuestro ser. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor: que usted y yo, hermano, podamos fluir nuevamente como antes y que no se apague ese fuego dentro de nuestros corazones. Pero sobre todo, hermano, una vez más, si hay algo todavía dentro de usted que le ha costado perdonarse, es una buena tarde para que otra vez usted se acerque delante del Señor y diga: Señor, yo me despojo de esto. Porque de lo contrario, hermano, yo le vengo, y por eso en medio del mensaje que usted y yo escuchamos hoy, le vengo a recordar que el enemigo lo único que quiere es acusar. Pudo haber hecho cosas que imperdonables tal vez a los ojos del hombre, pero si usted y yo nos ponemos a cuentas delante del Señor, hermano, Dios es un Dios de misericordia, que dice que perdona hasta la iniquidad y los pecados de hasta la 4ª generación. Es que por culpa de mi abuelito, por culpa de mi abuelita, yo soy así. Ya deje al abuelito, a la abuelita, si ya está descansando en paz, o a su tatarabuelito. Y si parte de lo que le heredó, entonces usted o yo lo que tenemos que hacer es desheredar todo aquello malo que fue ministrado por nuestros antepasados en nuestra generación. Pero ya tiene que haber un hasta aquí, hermano. Ya no podemos seguir igual. Si usted se vive acusando de lo que hizo en el pasado, no le está dando entonces el lugar al Señor en su corazón para perdonar sus pecados. Así que yo pienso que en esta tarde cada uno sabe realmente cuál es su condición delante de Dios. Yo lo que le vengo a decir de parte del Señor y terminar diciéndole es: Dios va a hacer algo nuevo en su vida. Deje que Dios lo haga. Deje que Dios opere en su corazón. Ya no lo haga usted, ya no meta sus manos, hermano. A veces estamos acostumbrados nosotros a querer arreglar las cosas con nuestras fuerzas. Ya no, mire, perdemos tiempo. La verdad le digo, perdemos tiempo queriendo arreglar nosotros las situaciones. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos justificamos. No, es que lo que hice, lo hice por esto. Siempre queremos buscar alguna razón para justificar. Pero mire, humillémonos. Bien fácil, ¿verdad? Fácil para algunos, difícil para otros que no están acostumbrados a humillar.
Pero el Señor dice en su palabra, creo que es Segunda de Crónicas, capítulo 7, si alguien me lo usa, o 21:7, dice: si tan solo mi pueblo se humillare. 7:14, ¿verdad? Gracias, hermano. Si tan solo mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces, oiga lo que dice la palabra, hermano, yo sanaré su tierra. ¿Y sabe a qué se está refiriendo? Dios quiere sanar su corazón. Yo sanaré su tierra. Eso es lo que el Señor quiere hacer en muchos: sanar nuestra tierra. Heridas que hayan sido ocasionadas tal vez desde el vientre de nuestra madre, yo no sé, hermano, solo el Señor y usted lo sabe. Pero lo que sí sé es de que Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Lo que yo sí le puedo decir esta tarde es que Dios, una vez más, por tercera vez se lo digo, Dios va a hacer algo nuevo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Ahora usted de mí depende. ¿Quiero algo nuevo o quiero lo mismo? O ya cumplí. Ay, gracias a Dios, ya un minuto yo le he contado el tiempo al pastor, un minuto le queda. Ay, gracias a Dios, ya cumplí con hoy. No se trata de cumplir con un día, se trata de cumplir todos los